Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 24 al 29. Una historia de todos conocida, pero que sigue dándonos a nosotros una revelación, un rema para este tiempo. Dice la palabra de Dios: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. He titulado este mensaje, esta palabra, ¿cómo permanecer creyendo en tiempos difíciles? En un tiempo en que parece que lo espiritual ha sido absorbido por lo natural. En un tiempo en que pareciera que lo espiritual ha perdido valor y que nada más estamos conscientes de la realidad que nos está tocando vivir a todos en todas partes. En los días de Jesús también habían crisis tremendas. Y vemos que había en el contexto de estos pasajes que acabamos de leer, había una persecución religiosa. Cuando usted lee con cuidado los versos antes de llegar a este episodio, había una persecución muy dura, religiosa. Herodes se había levantado contra la voz profética que era Juan el Bautista, y dice la escritura que Juan fue decapitado. De repente Juan entró en una atmósfera peligrosa que no era en la cual él tenía que desarrollarse. Pero lo interesante de todo esto es que Jesús, al escuchar la noticia de que Juan fue decapitado, se fue al desierto. Cuando él escuchó que su primo había sido decapitado por Herodes, obviamente le entristeció. Sabía que había llegado el momento crucial para él, puesto que Juan era el precursor y ahora le tocaría a él enfrentarse a todos estos poderes ocultos de las tinieblas y aprender a sobrellevar todas estas cosas hasta llegar al cumplimiento de su propósito en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que Juan murió, pero Jesús, al saberlo, se fue al desierto. Y cuando el Señor llegó al desierto, que posiblemente estaba buscando un poco de paz y estaba tratando de ubicarse dentro de esa mala noticia, también allá llegaron los enfermos en gran cantidad. Vemos que cuando los enfermos se dieron cuenta, la gente se dio cuenta que él estaba en aquel lugar, allá llegó aquella multitud de gente enferma. Y dice que él también tuvo que lidiar con el hambre de la gente. También dice la escritura que luego, después de todos estos acontecimientos, se quedó en tierra y los discípulos partieron en una barca a medianoche. Y fue medianoche cuando
vemos que habían tormentas en las horas de la madrugada. Allí iban a perecer. Esos mismos escenarios difíciles les tocó vivir a sus discípulos. Dice que en la noche oscura la tormenta estaba, el viento era contrario. Se llevó la barca a lo más profundo y allá los vientos sacudían la barca. Y a la cuarta vigilia, el Señor apareció. Todo lo que estoy tratando de ubicar estos eventos distintos y de distintas formas es porque pareciera que una cosa trae a la otra y que uno no encuentra un respiro para poder tener un poco de paz en medio de tantas cosas. Y el Señor se refugia en la oración y se queda allí hasta la cuarta vigilia. Los discípulos estaban en el medio allá del lago, pero tenemos un Dios grande que es suficiente para todo. Tenemos que aprender a vivir en medio de todo, creyendo en Dios, creyendo en este Dios maravilloso. Tenemos que aprender a enfrentar las distintas circunstancias de la vida, creyendo en Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo yo me mantengo creyendo si aún en estos días parece que lo espiritual fue tragado por el monstruo de la necesidad? El temor parece que está por encima de lo espiritual. Pareciera como que todas aquellas cosas que han sido valiosas en otro tiempo se han convertido en meros dichos, y que ahora empezamos nosotros a fluctuar y tenemos demasiadas cosas en nuestra cabeza. ¿Qué será mañana? ¿Qué irá a pasar? ¿Cuál es el futuro que nos espera? ¿Qué va a ser de mi negocio? ¿Qué va a suceder con el estudio de mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a suceder en los próximos meses y en los próximos años? ¿Qué hago en la palabra? Que posiblemente es la pregunta que tengas en tu subconsciente. Tormentas, persecución, hambre, enfermedad, una voz profética silenciada. Es un escenario desolador. Pero entonces, cuando los discípulos estaban en lo más profundo siendo azotada su barca, el Señor aparece caminando sobre las aguas. Y más de alguna vez predicamos sobre caminar sobre las aguas. Pero el enfoque de esta noche es lo que dice el verso 29, que Jesús viene caminando sobre las aguas. Y Pedro, en uno de esos arranques de fe que lo caracterizaban, dice que muchos de ellos se asustaron y entraron en pánico gritando: ¡un fantasma! Porque también los fantasmas del miedo aparecen en tu mente. En estos días hay muchos fantasmas que pueden estar rodeándote. En estos días en que hay tantas cosas y tantas inseguridades, puedes estar siendo sacudido por un insomnio que no encuentra reposo. El fantasma del temor, del miedo. Y dice la Escritura que Pedro dijo:
en el capítulo 14, verso 29, y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Lo que quiero que usted entienda es, el primer principio aquí es que la palabra de Dios te va a posicionar en lo sobrenatural. La palabra de Dios es lo que te va a posicionar en lo sobrenatural. Pedro de repente dice: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y entonces dice la escritura que el Señor le dijo: ven. Y esa palabra se convierte en una palabra rema. Pedro se para sobre una palabra específica. Esa palabra lo posicionó en una esfera sobrenatural, venciendo las leyes de la gravedad. Se para, se baja de la barca y empieza a caminar por encima de lo natural. Y la escritura dice que Pedro empezó a caminar por encima de las aguas, tan solo porque él se posicionó en lo sobrenatural. Lo que nosotros necesitamos es un rema de Dios para caminar por encima de las circunstancias. San Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Todo aquel que ha recibido una palabra de Jesús y se hace rema en su vida, esa palabra te coloca en una posición de autoridad y en una posición superior. Por eso el mundo no puede prevalecer contra nosotros, porque esa palabra nos pone en el ámbito de lo sobrenatural. Pedro caminó sobre las aguas venciendo todas las leyes de la física, porque quiero decirte que todas las demás leyes están por debajo de lo espiritual. Las leyes que rigen el mundo natural están sujetas a la palabra de Dios. Todas las leyes que rigen el mundo natural están sujetas a Dios y su palabra. La Biblia dice que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, verso 3. Dice que el mundo fue creado, constituido, dice otra versión, Hebreos 11:3. Dice que fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. O sea, fue el poder operativo de la palabra. Fue la palabra salida de la boca de Dios la que creó todas las cosas. Así que la palabra de Dios está por encima de las leyes naturales. La palabra de Dios está por encima de la enfermedad. La palabra de Dios está por encima de la situación financiera. La palabra de Dios está por encima de todo lo que gobierne el mundo natural. Y cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, entonces y se hace rema en tu espíritu, ocurre lo que pasó con Pedro, que la tormenta era tremenda, la tormenta era terrible, pero ¿sabe qué? Dice la escritura que Jesús le dio una palabra a él y él se paró sobre esa palabra, se atrevió a bajarse de la barca. Luego vemos que empieza a hundirse porque él mismo empezó
¿A qué? A quebrantar ciertos principios del mundo espiritual, porque él no tenía mucha revelación. Así que si tenemos una palabra de parte del Señor, podemos nosotros estar seguros, confiados. Amados, este no es el tiempo de poner duda o de permitir que el enemigo ponga duda en nuestros pensamientos. Este no es el tiempo para permitir que se arraigue en nuestro corazón la incertidumbre, el miedo, el temor. Este es el momento de confiar en que el Señor hará lo que Él ha dicho en su palabra. El viernes yo te decía algo, y es que lo que le dijeron a María en el libro de Lucas, cuando dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando ella dice, bienaventurada la que creyó, que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor. Si tú tienes una palabra de parte de Dios en tu espíritu, puedes estar confiado. Pobres de aquellos que no tienen una palabra, pero la palabra de Dios va a prevalecer en este tiempo. La palabra de Dios va a prevalecer en este tiempo. La palabra de Dios va a prevalecer por encima de las crisis, por encima de la enfermedad. La palabra de Dios está por encima de toda situación que te esté afectando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios sécase la hierba y marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, no tienes que tener miedo. La palabra de Dios es lo más poderoso. Ahora, lo segundo que quiero que tú entiendas es que dice la Biblia en el verso 28, Mateo 14, 28 dice, respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Lo segundo que te quiero enseñar esta noche es que no puedes ponerte en el espíritu del análisis, porque el análisis produce parálisis. Este discípulo sabía que si Jesús podía, él también podría. Muchos decimos, el Señor todo lo puede. Él es poderoso, Él es fuerte, pero yo soy débil. Y no puedo hacer nada en esta vida. Y vive haciendo cálculos y análisis con su razonamiento e inactiva tu propia fe. El razonamiento inactiva la fe que hay en ti por la palabra. Por eso es que los otros no se bajaron. Por eso es que donde unos fracasan, otros triunfan. Porque cuando tienes una palabra de parte de Dios y sabes que no es tu mera inteligencia, sino que estás movido por una palabra. Romanos 14, 22 dice de esta manera, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Hay gente que piensa y dice, bueno, es que Dios es grande. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Tienes fe? Tenla para contigo. Hay personas que tienen fe que Dios va a bendecir a otros y que luego ese otro los va a bendecir a ellos. Dios te va a bendecir a ti en este tiempo, porque Dios ha escogido los momentos más críticos de la historia siempre para hacer algo sobrenatural. Y mientras estaba orando esta tarde, el Señor me decía, voy a comenzar cuando el final de muchos ha llegado. Porque cuando Jacob pensó que nunca jamás en su vida vería a su hijo, fue entonces cuando apareció aquel José que él pensó que había muerto 20 años atrás. Y apareció y José significa aumento. José significa el que Dios le añade. Sí, porque en este tiempo va a aparecer la bendición que aparentemente se te perdió. En este tiempo, escúchalo bien, va a aparecer lo que perdiste. Y habrá una restitución del bienestar de Dios para ti y para tu familia. Si crees que tal vez lo perdiste todo,
Dios escoge los últimos momentos siempre, porque cuando Sara y Abraham creían que ya no se podía, apareció Dios en el escenario de sus vidas. Y cuando sus vidas estaban ya en el ocaso, y cuando ya cualquiera hubiese dicho que estaban dispuestos para el asilo y para dejarlos olvidados sin haber cumplido sus sueños, apareció el Señor. Y a los 75 le dio una promesa y a los 100 le cumplió. Y se convirtió en padre a los 100 años y Sara a los 80. Algo inenarrable, algo impensado, algo que ya ni pensaban que iba a suceder. Pero sabe, Dios es un Dios poderoso. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Ten esa fe. En el libro de Marcos, capítulo 11, verso 22, Jesucristo nuestro Señor le dice a los discípulos: tened fe en Dios. En el original no dice tened fe en Dios, dice tened la fe de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es un tipo de fe que nos ayuda a caminar por encima de lo natural. Es un tipo de fe movidos por la palabra de Dios. Por eso es que lo primero que te hablé fue que tienes que tener una palabra. Y una vez que tienes una palabra, la fe viene. El segundo aspecto de esto es que cuando tienes una palabra en tu vida, tú puedes seguir siendo movido por la razón. La razón es enemiga de la fe. Y la fe comienza donde la razón termina. La razón por la cual los demás discípulos no se atrevieron a hacer lo mismo fue porque el temor los paralizó. El miedo, el temor es una fuerza espiritual negativa que paraliza al hombre y a la mujer a moverse de manera sobrenatural. Tenemos que abandonar nuestra zona de comodidad en este tiempo. Siempre el llamado, cuando viene de parte de Dios, nos impulsa a salir de nuestra zona de confort. Algunas personas están diciendo: no, mejor sigamos como estamos, no volvamos a los templos por temor a que se contagien de alguna enfermedad. Pues yo te quiero decir una cosa. La Biblia dice que el Señor Dios Todopoderoso envió su palabra y nos sanó. Salmo 107, verso 20. Y nos libró de la ruina. Dios siempre que te llama a moverte, a abandonar tu zona de comodidad. Siempre el llamado nos impulsa a salir de nuestra zona de confort. Tenemos que ser como Caleb y Josué, ser gente de retos en este tiempo. El pueblo de Israel no entró en la tierra prometida porque ellos se paralizaron por el mucho análisis. Ellos empezaron a ver los gigantes y tuvieron temor y no confiaron en la promesa que Dios les había dado. En este tiempo no es para dudar. Solo tenemos dos opciones: o le creemos a Dios o nos dejamos arrastrar por las circunstancias que nos rodean. Yo le seguiré creyendo al Señor. Y como dice el Salmo: hubiera yo perecido si no supiera que veré la bondad de Dios en esta tierra. Sí, porque cuando tú tienes esta confianza, no importa lo que esté pasando, solo tienes dos opciones: creerle a Dios. Tienes dos opciones: bajarte de la barca y caminar sobre las aguas, o quedarte en la barca paralizado por el temor. La iglesia no se puede quedar paralizada por el miedo. El cristiano no está llamado a quedarse en la zona de confort. Dios quiere moverte, sacarte de ahí para hacer contigo cosas grandes y poderosas. Pero no te puedes quedar en tu zona de comodidad. Iglesia, el Señor nos está llamando, porque el Señor me decía: voy a hacer lo que hice, lo que dice Habacuc capítulo 2, verso 14. Voy a hacer lo que dice Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová.
como las aguas cubren el mar. Estos días la tierra no será cubierta de más enfermedad. Pronto esta enfermedad va a tener que ceder ante la intercesión y ante la demanda de los hijos de Dios. Y aunque haya todo un gobierno oscuro y hayan mentes que están planeando lo peor para esta humanidad, para los pobres, para los ancianos, y están queriendo controlar el mundo mediante sus sistemas creados que han salido del mismo infierno, yo te quiero decir que la tierra, ellos no podrán controlar la tierra. Ellos no podrán tomar el control. Y ese estado profundo y ese grupo elitista, económico mundial, creador de crisis y que gobiernan para satisfacer y crear cada vez más su propia ambición de poder. ¿Sabes qué? Ellos están sometidos. Ellos no son más poderosos que el Dios nuestro. Y Dios, antes de que ellos puedan tener esa plataforma lista, que sabemos que está y que sabemos que existe, pero antes de eso la iglesia verá la gloria de Dios en la tierra, porque aquí estamos todavía y la iglesia todavía no ha sido arrebatada. Y la iglesia sigue presente. Y la iglesia siempre será la alternativa de Dios para el cambio. La iglesia siempre será la apuesta de Dios para cambiar el mundo. Escucha, la iglesia siempre será la apuesta de Dios para cambiar el mundo. Lo voy a volver a repetir enfáticamente. La iglesia siempre será la apuesta de Dios para transformar al hombre, al mundo. Por eso creemos que en este tiempo no es el tiempo para quedarnos en la zona de confort. Si estás oyendo la palabra, si la palabra de Dios está tocando tu espíritu, no te puedes quedar en tu zona de confort. Tienes que levantarte, tienes que mojarte los pies, tienes que salir de tu zona de no quererte atrever. Tienes que saber que Dios está contigo. Tienes que volver a soñar. Tienes que volver a pensar en grande. Tienes que volver a pensar y a soñar con el futuro. Tienes que volver a retomar tu visión. Tienes que volver a tomar tus sueños de tu carrera universitaria. Los recursos no están, pero vendrán. Van a venir de manera sobrenatural. El que tiene una palabra puede caminar por encima de la crisis. El que tiene una palabra puede caminar por encima de los escenarios más difíciles. El que tiene una palabra puede caminar, aleluya, en medio de un mundo lleno de caos, en medio de un mundo lleno de cosas negativas. Si tienes una palabra de parte de Dios, sobrevivirás. Si tienes una palabra de parte de Dios, vas a salirte de donde estás. No te vas a refugiar ni en el silencio ni en el temor. No te vas a quedar observando cómo un Pedro camina. Te vas a bajar también y te vas a atrever a hacer algo grande. Alabado sea el nombre del Señor. Porque vamos a hacer cosas grandes de nuevo. Vamos a hacer cosas mayores que las que hasta ahora hemos hecho. Vamos a hacer cosas mayores. Vamos a tomar la palabra. Vamos a salir de nuestra zona de confort. Vamos a tener una fe influyente. Vamos a dejar de llorar y vamos a empezar a declarar y a decretar lo que Dios ha dicho. Vamos a llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová. Los hijos de Dios todavía estamos en esta tierra. Y no nos vamos a quedar amedrentados, silenciados por el temor. Vamos a ir y vamos a declararle al mundo que nuestro Dios es todopoderoso, que Él está por encima de todo lo natural. Hay un Dios que está arriba. En el Salmo 103 dice la palabra que Él estableció su reino y que su reino domina sobre todos los reinos. Todos los reinos están sometidos bajo el poder de la palabra. Su trono está por encima de los imperios de esta tierra.
Su palabra es poderosa. Su trono gobierna. Su reino es sempiterno. No tiene fin. Él es el Dios eterno. Y Él es el Dios de su pueblo y de la iglesia. Por eso tenemos que vencer el miedo y el temor. No tengas miedo, dice el Señor. Tienes que caminar y tienes que dejar el temor y el miedo. El análisis produce parálisis. Tenemos que tener el tipo de fe de Caleb y de Josué. Tenemos que tener la misma actitud de aquellos valientes. No podemos dejarnos controlar, porque el enemigo quiere que la iglesia se deje controlar por él, infundiéndonos miedo y temor, infundiéndonos análisis y noticias falsas, hasta llegarnos al punto de inmovilizarnos y robarnos a nosotros la capacidad de movimiento, silenciar nuestra voz. Pero no vamos a callar ni nos vamos a dejar inmovilizar. No vamos a dejar que el confinamiento nos silencie. Vamos a decirle al mundo que Jesucristo todavía sigue vivo, que es el Dios eterno. Alabado sea el nombre del Señor. En Mateo 14:30 dice: pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, diciendo: Señor, sálvame. El tercer aspecto de esto es que cuando tienes, escucha, cuando tú tienes una palabra, no necesitas los ojos. A ver, cuando tienes una palabra, no necesitas la vista. Porque no siempre tener vista significa tener visión. Y cuando tienes una palabra en tu espíritu, dice que este hombre salió de la barca, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Segunda Corintios 5:7. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 dice: porque por fe andamos. Léalo con cuidado. Por fe andamos, no por vista. Todo aquello que vemos con la vista es temporal. Existe, pero tiene caducidad. Todo lo que es visible es temporal, aún las pruebas y las dificultades de carácter terrenal y que tienen que ver con la vida y sus demandas, todas ellas son temporales y pasarán. Dice 2 Corintios capítulo 4 verso 8 que estamos atribulados en todo. 2 Corintios 4:8, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Capítulo 4, verso 17 al 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea, esto va a pasar, esto no va a acabar con nosotros. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿En dónde has puesto tu mirada? ¿En dónde has puesto tus ojos? Pedro lo puso en los vientos y comenzó a hundirse. Pedro lo puso en las noticias y comenzó a hundirse. Pedro puso su mirada en los informes y en cada una de las cosas que presagian lo peor y comenzó a hundirse. Pero dice el apóstol Pablo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice Pablo: lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera. Versión Dios habla hoy. Cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, más grande y abundante. Nos trae una gloria eterna más grande y abundante. Mantente mirando al Señor.
Hebreos capítulo 12, verso 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, no mires las olas, no mires los vientos, camina. No mires atrás, camina hacia adelante. Mantente mirando al Señor, no las olas, no la tormenta. No, porque si miramos lo que nos rodea, terminaremos hundiéndonos. Hebreos 11, 1 al 2 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos viendo cosas que el mundo no ve. Y dice que por ella recibieron aprobación los antiguos. Se sobrepusieron a dificultades porque tenían la fe de Dios. Porque tenían una fe provocada por la palabra. Se aferraron a las promesas de Dios. No tenían economía, se aferraron a la promesa de Dios. No miraban claro el futuro, pero se aferraban a la promesa de Dios. No miraban las cosas bien y miraban en su entorno, siempre rodeados de peligros, y se abrazaron a las promesas de Dios. Siempre cuando tú estás en cosas como estas, siempre estamos rodeados de peligros. Pero cuando te abrazas a la promesa, pones tu mirada en las cosas que no se ven. Y por esa fe recibieron aprobación los antiguos. La Biblia dice que esa fe que Dios pone en nosotros nos sirve para crear cosas, para ver cosas más allá de lo natural. Con esa fe y con esos lentes podemos ver lo que con los ojos naturales no podemos ver. Dios te está llamando en esta noche a una total confianza en su palabra. Porque cuando Dios da una palabra, me encanta esa canción. Este es el tiempo de tomar esa palabra. Este es el tiempo de agarrar la promesa. No es el tiempo de ser duditativos. No es el tiempo de pensar que tal vez Dios haga algo. Estoy seguro que Dios hará algo. Oh, yo siento la unción del Espíritu Santo. Lo he visto a través de mi vida. He confiado a Él toda mi vida. Y cuando nunca he tenido personas a mi alrededor que me den una mano, siempre Dios sale de su lugar escondido. Y Él siempre ha salido al encuentro con una provisión inesperada, con un recurso de último momento, con la respuesta. He oído la voz de Dios que me ha dicho: si confías en mi palabra, voy a enviarte mi ayuda desde mis tesoros escondidos. Voy a hacer cosas inenarrables, dice Dios. Vas a ver cosas como las vio Israel, como las seguirá viendo el pueblo que cree. Dios está a punto de hacer algo sobrenatural. Dios está a punto de hacer algo sobrenatural. El Señor me decía: me levantaré de mi trono y haré algo que no podrá ser creído, pero lo voy a hacer. Y el Señor me decía: me voy a levantar de mi trono y van a ver mi gloria. Y este mundo conocerá que yo soy Dios.
y no el Dios de los evangélicos. Voy a enseñarles que soy Dios en medio de todas las cosas. Todo aquel que está enfermo, levante su mano. Todo aquel que tiene una obligación financiera, levante su mano. Ahí apropiese de esta palabra. Todo aquel que tiene algunos temores. Hay algunos fantasmas que se te aparecen en la noche. No tengas miedo, te dice el Señor. Yo estoy contigo. No te desconectes de la palabra que Dios te ha enviado. Podrás caminar por encima de lo natural, sobre cosas. Te vas a parar sobre la palabra. El reino de Dios funciona en legalidad. Y cuando estás parado sobre una palabra, estás parado sobre la legalidad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vengo declarando, Señor, tu palabra en la vida de las personas. Señor, aquellos que están escuchando esta palabra, aquellos, Señor, que están recibiendo este mensaje, que Padre, que están rodeados de adversidades, que hay fantasmas que los atemorizan. Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, tú vas a hacer cosas grandes esta noche. Esta noche es el comienzo de algo nuevo en tu vida. Buenas noticias vienen en tiempo de crisis. He oído a Dios decir eso en mi espíritu. Buenas nuevas en tiempo de crisis, me hablaba el Señor. Oh, buenas nuevas en momentos de adversidad. Buenas nuevas en momentos de temor. Buenas nuevas en momentos de luto. Buenas nuevas cuando nadie piensa que habrán buenas noticias. Vienen buenas noticias de parte de Dios. Prepárate, abre tu corazón. Aférrate a la palabra. Abandona el temor. Vuélvete desafiante de la situación y del sistema. Vuélvete en contra de lo que el diablo quiere que tú hagas. Quedarte inmóvil, paralizado por el miedo, por el temor. No vas a morir en el proceso. Si tienes una palabra, no morirás en el proceso. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los enfermos. Toca, Señor, al enfermo, sánalo. Oh Señor, toca, Padre, a los que están atribulados. Oh Señor, a los que han visto, Señor, en estos días un descenso, Señor, en sus ingresos. Para ti no hay nada imposible, mi Rey. Oh Señor, abre los cielos, que descienda sobre tu pueblo la bendición prometida. Señor, haz un milagro de último momento. Cosas que ya no esperan la gente que hará. Señor, en el nombre de Jesús, la tierra será llena de la gloria tuya. La tierra será llena de tu gloria. Oh Padre, inunda esas casas con tu presencia. Señor, llena esos hogares con tu presencia. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Padre, en este tiempo, Señor, los malos no tendrán más lugar. El mal y la enfermedad, Señor, serán barridos de delante de ti, porque tú eres un Dios de cosas imposibles. Tú eres un Dios de cosas increíbles para los hombres, pero posibles, Señor, para los que creen. Señor, tú eres un Dios
que hace cosas inesperadas. Oh Dios mío, sana al que ya no tiene esperanza. Oh Señor, a su milagro financiero. Oh, restaura ese matrimonio que parece inevitablemente roto, Señor. Restaura esa familia, Señor, que está atravesando esta crisis. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por tu palabra trae fuerzas. Quita esa depresión, Señor. Quita esas enfermedades psicosomáticas, Padre. Señor, quita ese cansancio. Quita, Dios mío, esa enfermedad que afecta, Señor, a los que están enfermos, Señor. Haz milagros, Señor. Hemos creído en ti. Yo no puedo hacer milagros, pero tú sí. Tú puedes, Señor. Con tu palabra, enviamos tu palabra, Señor. Hazlo ahora. Inunda las casas, inunda los hogares, inunda los jóvenes, inunda, Señor, las vidas. Inunda, Señor, inunda, Padre, inunda con tu gloria. Señor, inunda, Señor, inunda de tu presencia. Padre, yo ministro esta presencia en los hogares. Padre, yo ministro esta presencia en las casas. Inunda, Señor, los hogares. Inunda las familias de tu presencia. Señor, restaura, Padre. Restaura, trae vigor, trae entusiasmo, trae fe, trae ánimo, Señor. Inunda de tu presencia, Señor, los hogares. Inunda de tu presencia los hogares, las casas, Señor. Toca, Señor mío, a los ancianos. Dios mío, a la juventud, a los jóvenes. Haz esta gran obra en este tiempo. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho por tu palabra. En esta noche, si tú quieres aceptar a Cristo, haz esta oración conmigo. Y si tú quieres recibir al Señor como tu Salvador y reconciliarte con Él, puedes hoy venir a Jesús y haz esta oración. Señor Jesús, en esta noche reconozco mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal. Te recibo como Salvador de mi alma. Perdóname y restáurame en el nombre de Jesús. Si te quieres reconciliar con Dios, dile: Padre, vengo a ti reconociendo que me aparté de tus caminos, pero hoy regreso a ti. Perdóname y restáurame a mi posición que tenía antes de haberme apartado. Gracias, Señor, por restaurarme. 9680-8501 9680-8501 es el número al que puedes llamar. 9680-8501 9680-8501 es el número al que puedes llamar si has hecho esta oración. Y si no, puedes escribir. Hay cualquier cantidad de personas aceptando al Señor y reconciliándose con Él por Facebook, por el teléfono, por la radio. Dios está haciendo cosas grandes. Muy bien, hemos llegado al final de este tiempo de ministración y de impartición. Hoy no he querido predicar un mensaje tan profundo, pero más práctico, para alimentar tu fe y tu ánimo para enfrentarte a la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Lo mejor de Dios está por llegar a tu vida. Hoy es un día de buenas noticias. Recuerda, hay buenas noticias en medio de la crisis. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.